En este domingo posterior a la Teofanía seguimos participando de los rayos gloriosos de esta solemnidad, de este misterio que se hace presente en la vida de la Iglesia y del cual participamos por medio de la liturgia. De hecho, cuando decimos que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en la Iglesia, nos referimos justamente a que es modo de presencia, pues el Señor se hace vecino a nosotros, se llega hasta nosotros por medio de sus misterios, que son, por definición, muy superiores a todo lo que podemos comprender. Siempre comprendemos un poquito, como quien va a una fuente y se sacia, pero la fuente es más grande y sigue manando. Se sacia uno del agua, pero no puede decir que uno se ha quedado con la fuente. Solo sencillamente pudo satisfacer esa necesidad. Pero a la medida que va creciendo en nosotros este hambre de Dios, también está la posibilidad de ir aprendiendo, comprendiendo estos misterios y entender que no tienen una función, digamos así, de una fuga de las cosas. No es que vivimos una vida cotidiana puramente enmarcada en la práctica de los mandamientos y nos vamos a la liturgia para tener una entrevista del cielo, así un poquito, y volvemos a nuestra vida común. En realidad, esta salida de Cristo, que es por medio de la liturgia, por medio de sus ministros, por medio de los signos, por medio de sus sacramentos, de tantos medios, por nuestra presencia, por el bautismo, esa unción que pulsa en nosotros, que nos llama, nos dice, ven el Padre. Todo esto se activa cuando hacemos un acto de fe. Es decir, podemos escuchar hablar que Cristo se bautizó en el Jordán. Podemos comprender que al bautizarse Él no recibió, sino que otorgó a las aguas una cualidad que no tenían y que su divina persona se hizo presente junto con la voz del Padre y la apariencia del Espíritu. De manera que hoy con fe vemos una mostración de la Santísima Trinidad, esa mostración, esa salida, esa teofanía, por eso manifestación de Dios. El bautismo de Cristo no está sujeto, ni Cristo por supuesto, a interpretaciones peregrinas de determinadas escuelas o visiones, sino que la Iglesia tiene una palabra al respecto. Uno de los grandes males, sobre todo del siglo XX, ha sido someter a juicio a la Escritura, a los padres, a la tradición, a la liturgia, a todo, someterlos a juicio y no buscar comprenderlos como discípulos. Cuando Cristo, concretamente en el pasaje de hoy de San Mateo nos aclara algo, dice que una vez que se hubo bautizado Jesús, al poco tiempo, Juan el Bautista, Juan el precursor, fue puesto en prisión. Y Jesús se retiró, dice, dejando Nazaret, ya no estuvo más en Nazaret, se fue a Cafarnaúm, sobre el lago de Tiberíades, el lago que está ahí en Galilea, en lo cual lo vamos a ver hacer tantas proezas y tantas cosas en esa zona. Dice, de esa manera tenía que cumplirse la Escritura. San Mateo está muy interesado en que veamos que cada acción de Cristo, cada cosa cumple algo que los profetas habían escrito acerca de él. Esto significa un sello de autenticidad de que Jesús es el Mesías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Zabulón, Neftalí, dos hijos del patriarca José, cuyo reparto de tierras, cuando ellos volvieron a la Tierra Santa, estaba en torno a esa zona de Galilea. Esta zona, dice, han visto una gran luz, y esta gran luz es la persona y la acción de nuestro Señor Jesucristo. Jesús comienza en este momento, hasta ese momento lo podemos ver muy parecido a como lo vemos en las bodas de Caná. Mujer, no ha llegado mi hora. Tiene discípulos, pero no está abiertamente volcándose hacia los demás. Sabemos, es más, que algunos de esos discípulos venían de parte de Juan el Bautista, que lo señaló. Este es el Cordero de Dios. Los discípulos no se acercan a Jesús para ver qué novedad traía, sino que encuentran a aquel a quien habían estado buscando toda la vida. Ahora, vemos entonces este cuadro. En cambio de situación, el Señor toma esta determinación, irse a Cafarnaúm, y empieza visiblemente su ministerio. Jesús nos muestra que no solo hay que hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que en eso está nuestro bien, pues el fin de la voluntad es el bien. Por lo tanto, hacer la voluntad de Dios es el sumo bien.
sino que también hay que saber el cuándo, el dónde, el cómo, todas estas cosas que van acompañando que un acto esté bien hecho, ¿sí? Uno puede ser algo bueno, pero si ese bueno no está en su contexto, a veces queda en una idea, queda en un pensamiento, queda en una opinión, pero no queda en una acción, que es en definitiva el fin de la fe. El fin de la fe es la caridad, y la caridad es acción, es plenitud. Y caridad en esto es un amor que se dona completamente a sí mismo y que es capaz de transformar, de llenar en el bien. Pues amar es hacer el bien, procurar el bien de otros. ¿Quién más que Dios que nos procura semejante bien dándonos su propia vida? Nos da a comer de sí mismo. Amar es hacer el bien. Qué diferente es cuando hablamos del amor y sabemos que significa procurar el bien de otro. Qué diferente. Cómo se purifica una palabra tan bastardeada, tan pisoteada. Cómo podemos recuperar, inclusive nosotros los cristianos, una noción de qué es lo que Dios tiene para nosotros y en qué consiste nuestra vida cuando volvemos a entender amor en sus términos. El amor en sus términos. Inclusive podemos ver muchas personas confundidas dentro de la misma iglesia, a pesar de que la iglesia no lo diga, no como lo que corresponde a la iglesia, es decir, el que busca la verdadera fe la va a encontrar. Es verdad que hay falsificaciones, inclusive dentro de la misma iglesia, pero aquel que busca a Dios se encuentra con lo que Dios tiene en la iglesia para nutrirlo. Nos encontramos con que el amor es visto como una búsqueda de sí mismo, una búsqueda de una propia plenitud, una especie de seguir un plan de acuerdo a uno mismo, y eso en ningún momento está dejando que Dios, que es trascendente, que está por encima, nos incluya dentro de un mayor bien. Hoy vemos más que nunca gente que no se casa, no tiene hijos, capaz que no termina ni siquiera una carrera y a veces ni siquiera se dedica a trabajar de una manera comprometida. Su vida consiste en estar en entretiempo. No es un 1%, no es un 10%. Y en las generaciones que vienen vemos cómo surge esto de estar mucho más compenetrados. Y estoy hablando de los que fueron educados católicamente, ¿no? Ni hablemos del resto. Pero es encontrarse con una desorientación muy grande. Por un lado, una especie de deseo de realizar las cosas de acuerdo a su gusto, a su parecer, y por otro lado, de una gran tristeza. Si uno puede ver, es que tantas personas jóvenes carecen de algo propio de la juventud, que es la alegría. La alegría, el entusiasmo. Hoy vemos jóvenes con más miedo a fracasar, con miedo a no tener, con miedo a tener un hijo, con miedo a casarse, con miedo a establecerse, con miedo a ser parte del sistema y no ser más que consumir el sistema, con muchos miedos, con muchos huecos, con muchas faltas. Y esto, queridos hermanos, ya no culpa, es responsabilidad nuestra. Pues a todo el que tenemos a mano, tenemos el deber de ayudarlo a salir de este embotamiento. Porque uno que ya podemos decir quemó las naves y entregó la vida para algo, puede hacerlo mejor o peor. Pero cuando uno está en ese estado de embotamiento, de que toda cosa que lo determine, lo limite y lo dirija hacia un fin específico, es algo de miedo, es algo malo, es algo... Eso significa que estamos nosotros en el punto que nos toca evangelizar en este ahora, así como Jesús baja a Cafarnaúm, ya deja el pequeño Nazaret, se va a exponer a otros, también está en nosotros el exponer, el enseñar e instruir desde la más tierna infancia que la vida te fue concedida para algo, no para cualquier cosa, para algo, y ese algo se llama voluntad de Dios. Dios tiene un plan. Podés creerlo o no, pero va a suceder igual. Porque Dios no nos necesita para realizar sus planes. Se complace en invitarnos. Y si no, que hay prueba más clara imposible, fíjense el fin triste del impío. Aquel que se niega a Dios termina contradiciendo su propio ser.
No es un ser feliz, pleno y realizado. Es un amargado a expensa propia. Personas cuya libertad está pensada para oponerse a Dios y a las cosas buenas. Esto no es que la realidad sea totalitaria y no me deja hacer lo que tengo que hacer, sino que estoy siguiendo justamente las enseñanzas de aquel que se puso de espaldas a Dios. A Dios no se le puede frenar sus planes, de espaldas a Dios, y se dejó llevar por el amor a sí mismo, muy por encima del amor a Dios, que es el fundamento de todo lo que existe. Por eso, si no amamos a Dios por sobre todas las cosas, Dios no se va a engrandecer. Somos nosotros los que perdemos el ser. Somos nosotros los que nos desconectamos. Es como una criatura en el vientre de su madre que dejara de alimentarse de su madre diciendo: yo no creo que exista ninguna madre, me voy a alimentar a mí mismo. Imposible. Por más que pensara y pudiera hacerlo, ninguno de esos bebés llegaría a nacer. Sencillamente acabarían con su vida. ¿Por qué? Porque cortarían el nutrimento esencial que hacen que estén ahí, en una panza, como un don. Si no, uno no entiende que la disposición de aquello que lo determina es una providencia pensada por alguien que es infinito, que es inteligente, que es bondadoso. Si uno se pierde de eso, tiene opciones que ninguna lleva a ningún lado. Por eso, la libertad es la capacidad de hacer el bien. Y ese bien, no hay mejor bien que unirnos a una voluntad que está mucho, muy por encima, que es sabia, que es sempiterna, que es generosa, que es luminosa. Y por lo contrario, ponerse de espaldas a eso y buscar el fundamento de la felicidad en sí mismo es todo lo contrario. Es necio, es oscuro y acaba mal. Por eso, queridos hermanos, para poder evangelizar hemos de estar no solamente haciendo lo que Dios quiere, sino cuándo, dónde y cómo también. Y para esto necesitamos su inspiración. De nada nos vale saber si no amamos. De nada nos vale creer si no le creemos que es nuestro Señor el autor de nuestra vida, de nuestra salvación. Que la Santísima Madre de Dios nos lleve por los caminos que nos lleven al seno de su Hijo por los siglos de los siglos. Amén.